Buen día chicos y chicas, comenzamos hoy la clase de repaso del primer parcial, la primera parte. Vamos a dividir este primer parcial en dos segmentos para que sea más fácil la visualización. Como todos los años damos este tipo de clases para el Centro de Estudiantes Nuevo Espacio. Generalmente las damos en el aula magna de la facultad, pero bueno, con el tema de la pandemia este año tenemos que recurrir a este medio para que ustedes puedan tener estas clases. La idea es ir revisando lo principal de cada uno de los temas para que ustedes se puedan sacar las dudas y puedan llegar mejor preparados al día del examen. El primero de los temas que vamos a ver, así vamos por orden con respecto a la cruzada, va a ser tejido epitelial. El tejido epitelial tiene como característica ser uno de los 4 tejidos básicos. Recuerden que los otros tejidos básicos son el tejido conectivo, el tejido nervioso y el tejido muscular. El nombre de tejido básico hace referencia a que siempre están presentes en todos los tejidos. Cada uno de los órganos que podemos ver al microscopio, en alguno de sus sectores va a presentar epitelio, va a presentar tejido conectivo, va a presentar músculo. Generalmente piensen que puede ser músculo liso, por ejemplo en los vasos, y va a presentar tejido nervioso para su correcto funcionamiento. El epitelio generalmente reviste superficie corporal, reviste cavidades, luces y forma glándulas. Por eso al epitelio lo podemos clasificar en 2 grandes grupos. Uno va a ser el tejido epitelial de revestimiento y otro va a ser el tejido epitelial glandular. Otra de las características importantes es que se trata de un tejido avascular, por lo tanto no presenta vasos sanguíneos y se va a nutrir por difusión desde el tejido conectivo que va a estar en la parte inferior, en el lado basal de este epitelio. Como tienen muy poco o casi nula matriz extracelular, las células van a estar muy juntas y tienen la característica de presentar uniones intercelulares, que ya vieron muy bien en biología celular. Hay uniones entre las células y hay uniones de la célula con su membrana basal subyacente. Esto quiere decir que las células epiteliales tienen la característica de presentar polaridad. Hay una región apical, que es la parte superior en contacto con la luz, que puede presentar microvellosidades, cilios o esterocilios, una cara lateral, que es la que contacta con las células vecinas, y una región basal, que es la que se apoya sobre la membrana basal. Con respecto a la clasificación del epitelio de revestimiento, tenemos que mirar 3 características para poder clasificar al epitelio de revestimiento. Uno es mirar la forma de las células, otra característica es mirar el número de capas y lo último que hay que mirar es la especialización apical, si encontramos algo en la parte superior de estas células. Con respecto a la forma celular tenemos 3 posibilidades. Las células pueden ser planas, cúbicas o cilíndricas. Ahora más adelante vamos a ir viendo imágenes para identificar cada uno de estos tipos de epitelio. Con respecto al número de capas, puede ser simple o estratificado. Simple se refiere a un solo número de capas y estratificado a 2 o más. Y en la superficie apical, como dijimos recién, puede haber cilias, cuya función es movilizar las secreciones, por ejemplo en el aparato respiratorio. Estereocilias, que a pesar de aparecer la palabra cilia, no tiene nada que ver con una cilia, son en realidad microvellosidades muy largas que se encuentran en el epidídimo, que participan en el proceso de maduración de los espermatozoides. Microvellosidades que se encargan de absorción, por ejemplo en el intestino o en el riñón, son muy características, y queratina, que es muy característico en la piel. Cuando tenemos que nombrar a un epitelio, tenemos que combinar estas 3 características. Siempre nombramos primero la forma celular, después nombramos al número de capas y después nombramos si hay algo en la superficie apical. Por lo tanto, un epitelio puede ser plano simple, cúbico simple o cilíndrico simple, plano estratificado, cúbico estratificado o cilíndrico estratificado. Las cilias, por ejemplo, las encontramos en el aparato respiratorio. En este aparato el epitelio es cilíndrico pseudoestratificado con cilias.
Y por ejemplo la piel tiene un epitelio plano, estratificado, queratinizado con queratina, un estrato córneo en la superficie. Acá vemos una imagen de un epitelio. Siempre para poder identificar al epitelio, recuerden que tienen que encontrar la luz. Busquen un espacio en blanco y siempre en contacto con ese espacio vamos a encontrar tejido epitelial. En este caso vemos una sola capa de células que recubre la superficie y si miramos la forma del núcleo, vemos que son núcleos alargados y aplanados. Por lo tanto, si combinamos estas características, llegamos a la conclusión de que se trata de un epitelio plano simple. En esta imagen podemos encontrar diferentes tipos de epitelio. En el centro aparece el corpúsculo renal, en cuyo contorno encontramos un epitelio plano simple. A este epitelio se lo denominaba hoja parietal de la cápsula de Bowman. Y rodeando a este corpúsculo aparecen estructuras circulares que se denominan túbulos renales. Si miramos a los túbulos, vamos a ver que los núcleos son redondos y están ubicados en el centro de la célula. Cuando un núcleo es redondo y está ubicado en el centro celular, en este caso hablamos de un epitelio cúbico simple. En esta imagen podemos ver que las células son más alargadas que en la imagen anterior y los núcleos se disponen más cerca de la membrana basal, están en el tercio basal de las células. Nos queda un segmento de citoplasma por arriba del núcleo, más abundante que en la parte inferior. Como las células son alargadas y el núcleo está en la parte inferior, esto se trata de un epitelio cilíndrico simple. A veces el núcleo es más alargado o a veces es más redondeado, puede depender del corte muchas veces, pero lo que más importa es la ubicación del núcleo, para no confundirlo con un epitelio cúbico. Si el núcleo está en el tercio basal, es cilíndrico, y si el núcleo está en el centro, es un epitelio cúbico. En la parte superior vemos un borde que se ve intensamente acidófilo de color magenta, que representa las microvellosidades. Y entre las células cilíndricas aparecen células que en realidad son glándulas unicelulares que se colorean con la tinción de Paz. Estas células son evidentes con Paz porque almacenan glucoproteínas en el interior y se trata de la célula caliciforme. Estamos viendo una imagen de una vellosidad del intestino delgado. Otro de los epitelios que podemos encontrar a simple vista parece que tuviera núcleos a diferentes alturas, por eso parece estratificado, pero en realidad en este epitelio todas las células contactan con la membrana basal. Pero como una célula es más alta y otra es más baja, no todas llegan a contactar con la luz. Esa es la característica del epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Por lo tanto es un epitelio simple, porque en realidad hay una sola capa de células porque todas se apoyan en la membrana basal. En la parte apical de este epitelio podemos encontrar prolongaciones que se tratan de cilias y estas cilias son las que se encargan de movilizar las secreciones, por ejemplo en el aparato respiratorio, en la tráquea y en los bronquios. Entre estas células cilíndricas vuelven a aparecer células que tienen un producto de secreción que se colorea con la técnica de Paz y esto es debido a que también almacenan hidratos de carbono en el interior. Son células caliciformes que en parte son las responsables de fabricar el moco que se va a liberar hacia la superficie de nuestra vía aérea. Y por último, vemos un epitelio estratificado que tiene como característica tener células grandes y globosas que sobresalen hacia la superficie en la parte más apical y células más pequeñas en la parte basal. Rodeando al núcleo de estas células aparece una zona más pálida, se lo conoce como halo perinuclear de glucógeno y esto es un epitelio que cambia de forma porque lo encontramos en el aparato urinario y esto hace que se lo denomine epitelio polimorfo de transición o urotelio. Acá vemos una imagen a más aumento donde podemos ver que la característica de estas células
es presentar prolongaciones que van a contactar con la membrana basal, y esto hace que el epitelio se pueda adaptar a la distensión que presenta la vejiga, por ejemplo, cuando se llena y se vacía, debido a que puede acumular orina en el interior. Y esto hace que las células puedan cambiar de forma y se adapten a las características de este órgano. Terminamos con epitelio de revestimiento y pasamos a la otra clasificación del epitelio, que es tejido epitelial glandular. En este caso, en el dibujito de arriba, podemos ver que las glándulas que son exócrinas van a liberar su contenido hacia el exterior. Si solo liberan lo que producen, la secreción se llama merócrina. Si liberan contenido lipídico envuelto en membrana, la secreción se llama apócrina. Y si toda la célula es el producto de secreción, a ese mecanismo se lo llama holócrino. Estas son las tres formas de secreción que tienen las glándulas exócrinas. Todo va a ir hacia el exterior. En el centro vemos el ejemplo de una glándula endocrina que no libera hacia la parte apical su secreción, sino que la libera hacia la parte basal. Y es porque en esta región encontramos a los vasos sanguíneos. Estos vasos son los que van a transportar las diferentes hormonas a través del torrente sanguíneo. Y a la derecha aparecen dos dibujitos más que nos muestran señales parácrinas y autócrinas, que este tipo de señales son características en respuestas inflamatorias, y más adelante, cuando cursen patología y fisiología, van a ver más características de este tipo de señalización. Luego vamos a ver la clasificación según la forma del adenómero. Recuerden que una glándula exócrina tiene dos componentes: un adenómero, que es lo que produce la secreción, y son las células que sintetizan ese producto que se va a liberar, y como tiene que ir hacia el exterior, además vamos a encontrar un conducto excretor. Entonces, cuando les pregunten cuáles son los componentes de una glándula exócrina, la respuesta es adenómero y conducto. Este adenómero, como ven en los dibujitos, puede tener diferente forma. El adenómero puede ser alargado, como vemos en los dibujitos en la región inferior, y se llaman adenómeros tubulares, tubular simple o ramificada, según las prolongaciones que tenga. Estos adenómeros tubulares son característicos del intestino y, por ejemplo, forman las criptas de Lieberkühn en el intestino delgado y en el intestino grueso. Otra forma de los adenómeros puede ser que sus células se agrupen formando una estructura redondeada y cada una de las células tenga forma piramidal o triangular. Cuando las células se agrupan y tienen una estructura piramidal o triangular, ese tipo de adenómero se denomina acino. Estos acinos son muy frecuentes ver en los preparados porque los encontramos, por ejemplo, en las glándulas salivales, que van a ser la parótida, submaxilar o sublingual. También los encontramos en el aparato digestivo, por ejemplo en el esófago, y también los encontramos en el aparato respiratorio y en el páncreas también. Otra forma es túbulo glomerular. Es un tubo en el primer dibujito que se enrolla en la parte inferior. Este tipo de adenómero es característico de la piel y forma lo que llamamos las glándulas sudoríparas. Y el último tipo de adenómero que podemos encontrar es el que vemos abajo a la derecha, que presenta una cavidad bien grande en el interior, y esto hace que la forma de estos adenómeros se parezca a los alvéolos pulmonares. Por eso a estos adenómeros se los denomina alveolares. A pesar de que aparece el nombre alveolar, no tiene nada que ver con el pulmón, es solo porque la forma se asemeja a este tipo de estructuras. Los adenómeros de tipo alveolares los vamos a poder encontrar, por ejemplo, en la glándula mamaria, en reproductor femenino, y en la próstata, en reproductor masculino. Acá vemos una imagen de los diferentes tipos de adenómeros que nombramos recién. En la primera imagen, arriba a la izquierda, aparecen adenómeros tubulares que bajan hacia la parte central del preparado. Estos adenómeros tubulares son las famosas criptas de Lieberkühn, que en este caso corresponden al intestino grueso.
Además, estas criptas presentan múltiples imágenes negativas en la superficie epitelial, y esto es porque aparece otra glándula unicelular, que en este caso se trata de célula caliciforme. La imagen es negativa en este preparado porque está coloreado con HIE. Recordemos que las células caliciformes almacenan hidratos de carbono, y estos hidratos de carbono no se colorean con HIE, sino que se van a colorear con la técnica de PAS. Arriba a la derecha vemos múltiples estructuras redondeadas, y es porque el adenómero gira en la parte inferior. Este adenómero es característico de la piel y lo encontramos en las glándulas sudoríparas. Las imágenes en la parte superior corresponden al adenómero, y las tres imágenes en la parte inferior, donde hay un epitelio cúbico biestratificado, representan al conducto de la glándula sudorípara. Este es uno de los pocos lugares donde aparece un epitelio cúbico biestratificado, así que en el preparado de piel se puede ver esa característica. Abajo a la izquierda aparecen grupos de células que forman estructuras redondeadas, y en muchos de los cortes se puede ver que las células son piramidales o triangulares. Por lo tanto, cuando la célula es piramidal, este tipo de adenómero se lo denomina acino. Este acino en este caso es mucoso porque está almacenando hidratos de carbono. Ahora vamos a ver las características entre los diferentes tipos de acinos. Y la última imagen, abajo a la derecha, vemos cavidades grandes en el interior de cada uno de estos adenómeros, y esto nos hace acordar a los alvéolos del pulmón. En este caso se trata de una glándula alveolar, glándula mamaria en estado gestante, lo que podemos ver en la imagen inferior a la derecha. Acá vemos un cuadrito que nos muestra las principales diferencias entre los adenómeros que son acinos mucosos o adenómeros que son acinos serosos. La principal diferencia es lo que van a producir. Unos van a producir hidrato de carbono y otros van a fabricar proteínas, pero también algo más evidente al microscopio es el tamaño de cada uno de estos. Siempre los acinos mucosos son mucho más grandes que los acinos serosos. Como los mucosos fabrican hidratos de carbono, se van a ver muy pálidos al microscopio. En cambio, los acinos serosos fabrican proteínas. Como ya saben de biología celular, la fábrica de proteínas es el retículo endoplasmático rugoso, y toda célula que presenta mucho REG en su citoplasma se va a teñir muy basófilo. Así que uno va a ser muy pálido y otro va a ser muy basófilo, porque uno almacena hidrato de carbono y otro tiene la fábrica de proteínas en el interior. Es fácil reconocer que se llama mucoso porque produce moco, esos son los hidratos de carbono, pero muchas veces se confunden con el tema seroso, y en los exámenes suelen decir que se llama seroso por fabricar cera. Eso es exactamente lo que no tienen que decir. El nombre seroso no es por cera, el nombre seroso es porque fabrican un líquido con muchas proteínas, y la sangre es un líquido con proteínas. El nombre seroso hace referencia a suero, de ahí viene la denominación de acino seroso, porque el líquido es acuoso y rico en proteínas. Otra de las características que también se ven muy bien al microscopio es que en los acinos mucosos los núcleos están aplanados y desplazados hacia la periferia. Esto es porque los hidratos de carbono desplazan el núcleo hacia la parte externa, y en cambio los adenómeros, los acinos serosos, presentan núcleo central de cromatina laxa y redondos. Esto es porque la cromatina laxa permite la síntesis de proteínas. Imagen donde podemos reconocer hacia la izquierda acinos muy pequeños en comparación de los que vemos hacia la derecha. Hacia la izquierda vemos que la tinción del citoplasma es intensamente basófilo, los núcleos son redondos, cromatina laxa, no se ven los límites intercelulares y no se ve la luz central. En cambio, hacia la derecha son mucho más grandes, los núcleos son periféricos y aplanados, en muchos se puede ver perfectamente esa forma triangular o piramidal que tienen las células, y además en muchos se puede ver la luz central.
así que es muy fácil diferenciar entre acinos serosos y acinos mucosos, como podemos ver en esta imagen. Terminamos con el repaso de tejido epitelial, pasamos al tejido conectivo, es otro de los tejidos básicos, el tejido conectivo. En este caso, la característica principal es que presenta mucha matriz extracelular, es muy vascularizado y también se encuentra inervado. Son las principales características del tejido conectivo. Dentro de la matriz vamos a encontrar fibras. Recuerden que estas pueden ser colágenas, elásticas o reticulares. Vamos a encontrar también sustancia amorfa. La sustancia amorfa estaba formada principalmente por los GAGs, por los glicosaminoglicanos, que como tienen carga negativa se rodean de sodio y el sodio atrae agua. Por lo tanto, acumula mucho líquido en esta matriz extracelular debido a la presencia de GAGs. Y en referencia a las células, puede haber células que formen la población que se denomina permanente o residente y células que formen la población transitoria. La diferencia de estas células es el origen. La población que se denomina permanente es la que nace, vive y muere dentro del tejido conectivo. En cambio, la población que se denomina transitoria es que viene de otro lugar y generalmente es la sangre. Así que cuando veamos el repaso de sangre, ahí vamos a nombrar los principales glóbulos blancos que forman esta población transitoria. Dentro de las células que son permanentes podemos encontrar fibroblastos, fibrocitos, miofibroblastos, adipocitos, mastocitos, macrófagos y células madre mesenquimáticas. Ahora vamos a ir viendo las características principales de alguna de estas células. Con respecto a la clasificación del tejido conectivo, recuerden que se clasifica en especializado y no especializado. Dentro del no especializado podemos encontrar tejido embrionario y del adulto. El preparado que ustedes ven para reconocer el tejido embrionario es lo que llamamos gelatina de Wharton. Ahora vamos a ver una imagen para poder describir ese tipo de tejido. Y dentro del adulto podemos encontrar tejido conectivo laxo y denso. Recuerden que la denominación laxo o densa hace referencia a la cantidad de fibras. Cuando un tejido es laxo es porque tiene pocas fibras en el interior. Estas pocas fibras van a ser reemplazadas por otro de los componentes del tejido que van a ser las células y la sustancia amorfa. Por lo tanto, cuando un tejido es laxo, tiene pocas fibras y muchas células. En referencia al denso es exactamente lo contrario. Si un tejido es denso es porque tiene muchas fibras. Y si hay muchas fibras, hay poco lugar para las células. Estas fibras pueden estar ordenadas o desordenadas. Por eso el tejido conectivo denso puede ser modelado o no modelado. Y dentro del modelado puede ser tendinoso, ligamentoso o aponeurótico. Acá vemos una imagen de un corte del cordón umbilical donde encontramos a lo que denominamos gelatina de Wharton. En esta imagen, fíjense que hay muy pocas fibras y lo que predomina son espacios en color blanco. Esos espacios blancos no representan un lugar vacío dentro del tejido, sino que es uno de los componentes de la matriz extracelular. En este caso, los espacios en blanco representan a la sustancia amorfa. Se ve muy pálida la imagen porque la sustancia amorfa predomina el agua. Y el agua no se colorea en los cortes histológicos, por eso es muy pálido el preparado viéndolo al microscopio. Y además aparecen núcleos que representan a las células y estas células se denominan madre mesenquimáticas. Por lo tanto vemos células madre, vemos muy pocas fibras y mucha sustancia amorfa, por eso a este tejido se le denomina embrionario o mucoso. En esta imagen podemos ver la diferencia entre el tejido conectivo del adulto, que podía ser laxo o denso. En la parte superior de la imagen vemos muy pocas fibras, pero vemos muchos núcleos. Si hay muchos núcleos, hay pocas fibras,
Esto nos lleva a la conclusión de que es un tejido conectivo laxo. En cambio, en la parte inferior vemos fibras gruesas, colágenas, muy irregulares que recorren toda la parte inferior del preparado. Entre estas fibras hay muy pocos núcleos y es porque estas fibras ocupan el lugar predominante en el tejido. Por lo tanto, en la región inferior podemos reconocer un tejido conectivo denso. En esta imagen vemos un tejido particular porque presenta fibras colágenas muy organizadas. A este tejido lo encontramos en la córnea y en la córnea encontramos el tejido conectivo colágeno denso modelado laminar. Está ordenado en láminas, este tejido conectivo solo lo encontramos en la córnea y esto permite que la córnea pueda ser transparente. Así que por eso es una característica única de este tipo de tejidos. Obviamente que esto lo encontramos en el preparado de ojo, se busca la región anterior del ojo y ahí podemos reconocer el preparado de córnea. En la parte superior, la córnea tiene un epitelio anterior, podemos ver que se trata de un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, y en la parte inferior podemos reconocer un epitelio plano simple. Si vemos a mucha imagen un tejido conectivo laxo, vamos a encontrar la célula que se encarga de fabricar a toda la matriz extracelular. Podemos ver en el centro de la imagen a un fibroblasto. Tiene cromatina laxa, recuerden que fabrica todas las proteínas de la matriz, por eso la cromatina tiene que ser bien laxa. El citoplasma que se encuentra a la izquierda es basófilo, por el reg, que se encarga de fabricar las proteínas, y alrededor la zona acidófila representa las fibras que recién fueron sintetizadas. Más arriba a la izquierda aparece un núcleo más condensado de una célula que tiene menos actividad biosintética y en este caso vemos un fibrocito. Así que fibroblasto y fibrocito son las principales células que se encargan de fabricar la matriz. Se trata en realidad de la misma célula, pero en diferentes estados evolutivos. El fibroblasto fabrica mucha matriz y cuando ya no es necesario fabricar tanta matriz, pasa a un estado más inactivo y se denomina fibrocito. Recuerden que esto puede cambiar porque si un tejido necesita de vuelta fabricar más fibras y más matriz, la célula se activa y vuelve al estado anterior de fibroblasto. Así que es un estado totalmente reversible que se encuentra en los diferentes tejidos. En esta imagen podemos reconocer otro de los tejidos conectivos, que es el tejido adiposo. La característica del tejido adiposo cuando lo vemos con HIE es que se puede ver el contorno de las células, por eso lo van a encontrar en los libros como célula en anillo de sello, y es porque se ve un contorno muy fino y el núcleo en la periferia. En el interior la imagen es negativa, porque recuerden que los adipocitos almacenan lípidos, y los lípidos se pierden durante la preparación histológica. Básicamente se pierden cuando el tejido es sumergido en alcohol y en silol. Son los dos solventes que disuelven a los lípidos. Y además los lípidos no se colorean con HIE. Por lo tanto, en esta imagen solo se puede ver el contorno de la célula. Hay una forma de poder ver los lípidos que están en el interior y es haciendo cortes gruesos por congelación. Cuando la muestra se congela, podemos hacer el corte y luego lo coloreamos con colorantes que sean afines a los lípidos, como los sudanes, sudán rojo, sudán black, aceite rojo O, son diferentes tinciones para este tipo de lípidos. Terminamos con tejido conectivo no especializado y pasamos a uno de los tejidos conectivos que se denominan especializados. En este caso vamos a hablar del cartílago. Las características generales del cartílago es que, como nombramos recién, se trata de un tejido conectivo especializado. Al igual que el epitelio, el cartílago es avascular, no presenta vasos y no está inervado. Esto es importante porque el cartílago, por ejemplo, lo encontramos en las articulaciones. Así que esta característica de no estar inervado es importante para no producir dolor en este tipo de lugares.
Como no está vascularizado, se va a nutrir a través de la matriz extracelular. Como todo tejido, va a presentar células y matriz extracelular. Las células en este caso solo van a ser dos, se van a denominar condroblastos y condrocitos. Los condroblastos van a estar ubicados en la periferia del cartílago, en una de las capas del pericondrio, y los condrocitos van a estar en el centro del cartílago, formando parte de la parte central de estos preparados. Van a estar en la matriz cartilaginosa. Va a crecer por dos mecanismos diferentes, por aposición e intersticial. El mecanismo de crecimiento por aposición es desde el pericondrio, desde la capa condrógena del pericondrio, es la capa interna, y el crecimiento intersticial es por mitosis de los condrocitos en la matriz. El crecimiento intersticial es a través del centro del cartílago. Tiene importantes funciones como dar resistencia, dar movilidad a las articulaciones y, como vamos a ver al final de la clase, va a participar en el crecimiento óseo porque participa en el proceso de osificación endocondral. Vamos a encontrar tres tipos de cartílago: cartílago hialino, que es el más conocido de todos porque se encuentra en los preparados, por ejemplo, de tráquea y de osificación endocondral. Pero también recuerden que hay cartílagos que se denominan fibrosos y cartílago elástico. Básicamente lo que cambian son los componentes de la matriz extracelular entre los diferentes tipos de cartílago. Acá vemos una imagen donde podemos ver todo el espesor de la tráquea. A la derecha y arriba aparece el epitelio de la superficie. Recuerden que la tráquea tiene un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. Debajo de este epitelio vamos a encontrar tejido conectivo laxo y después tejido conectivo denso. Luego aparece la región de cartílago hialino, que presenta el pericondrio en sus extremos, pericondrio primero fibroso y después condrógeno, y en el centro, la región más basófila del cartílago, es lo que llamamos matriz cartilaginosa. La tinción intensamente basófila de este cartílago es por los componentes de la matriz. El cartílago presenta muchos gags en el interior que, como ya saben, están sulfatados, tienen carga eléctrica negativa y esto hace que se coloreen intensamente con la hematoxilina. Por eso, la matriz del cartílago es una de las zonas más basófilas que vamos a encontrar. En esta matriz encontramos células y estos son los condrocitos. Estos condrocitos se van a dividir por mitosis y van a formar lo que se conocen grupos isógenos. Los grupos isógenos pueden ser de dos tipos. Si las células se dividen una al lado de la otra a lo largo, el grupo isógeno se denomina axil o axial. Y si los condrocitos se dividen formando una estructura redondeada en forma de corona, esto le da el nombre de grupo isógeno coronal. Así que pueden ser axiles o coronales y están ubicados en la matriz del cartílago. Terminamos con cartílago, pasamos a otro tejido conectivo especializado. En este caso se trata de tejido óseo. El tejido óseo va a estar muy vascularizado, al igual que el tejido conectivo, y va a estar muy inervado. Cualquiera de ustedes que haya presentado una fractura sabe que eso duele y es debido a la inervación que tiene este tejido. En el hueso hay varias células que van a participar en el metabolismo y las funciones que tiene este tejido. Se conocen como células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Ahora vamos a ir viendo la función de cada una de estas células en las diferentes imágenes. Si el cartílago tenía pericondrio, el hueso también tiene tejido conectivo que lo rodea, pero en este caso se denomina periósteo. Y el tejido conectivo que lo rodea por la región interior se denomina endoósteo. Va a crecer por osificación endocondral, como vamos a ver ahora.
es característico que se forme un molde de cartílago y desde ahí se produzca el proceso de osificación, o intramembranosa a través de mesénquima. Funciones principales: dar resistencia, dar soporte, protección. Piensen que los órganos más importantes, tórax, pelvis y sistema nervioso, están rodeados de hueso, y va a cumplir una muy importante función metabólica, ya que el hueso es la principal fuente de calcio, así que el 99% del calcio va a estar ubicado en el hueso y va a presentar la liberación cuando sea necesario hacia el torrente sanguíneo. En esta imagen podemos reconocer a las principales células del hueso. Recubriendo la superficie externa están las osteoprogenitoras. Hacia la derecha, recubriendo la matriz ósea, van a estar los osteoblastos. Siempre los osteoblastos, para poder identificarlos, los encontramos en la superficie de la matriz. Por eso decimos que los osteoblastos se disponen de manera epiteloide, porque como están siempre en la superficie, se parecen a un epitelio por la disposición, pero no es epitelio porque se trata de un tejido conectivo especializado, que en este caso es el hueso. Estos osteoblastos lo que se encargan de hacer es fabricar esa matriz ósea y en un momento se van a rodear completamente de matriz ósea. Cuando el osteoblasto se rodea completamente de matriz, pasa a llamarse osteocito, y son las células que están a la izquierda que están rodeadas completamente por matriz ósea. Tanto el osteoblasto como el osteocito se trata de la misma célula, pero en diferentes estados metabólicos. El osteoblasto fabrica mucha matriz y el osteocito mantiene la matriz y se encarga también de regular la cantidad de calcio que se libera a la sangre. Como en esta imagen vemos dos células que se encargan de fabricar hueso, necesitamos tener un equilibrio en la formación del hueso. Por eso en la región inferior aparece una célula que es el osteoclasto. La función del osteoclasto va a ser degradar la matriz ósea por un proceso llamado resorción ósea. Como ven en la imagen, los osteoclastos son células grandes, multinucleadas, muy acidófilas, que degradan la matriz. Rodeando al osteoclasto aparece una zona más pálida, más clara, que es la zona donde la matriz ósea se está degradando. Esa zona se conocía como zona de resorción o laguna de Howship. Vemos acá un dibujito que nos representa el proceso de osificación endocondral y las diferentes zonas que tienen que reconocer en este proceso en los preparados histológicos. Recuerden que al llamarse endocondral se utiliza un molde de cartílago para formar hueso. Por eso la imagen no comienza en la zona inferior donde ya aparece el hueso, sino que comienza en la parte superior donde tenemos cartílago normal. Como hay cartílago, la célula que va a estar en esta matriz van a ser los condrocitos. Así que la primera zona que aparece en la imagen se la conoce como cartílago de reserva o cartílago en reposo. Luego, lo que empiezan a hacer estos condrocitos es hacer mitosis, formando grupos isógenos axiles, uno por encima del otro. Como están haciendo mitosis, los condrocitos, a esto se lo conoce como zona de cartílago proliferativo o en pila de monedas, porque es lo que se puede reconocer en la imagen. Una vez que los condrocitos proliferan y forman esta pila de monedas, lo que van a hacer es aumentar su tamaño. Cuando una célula aumenta su tamaño, a este proceso se lo conoce como hipertrofia. Una vez que el condrocito está hipertrofiado, vemos a su alrededor que la matriz es basófila, porque es cartílago, tiene muchos gags y se colorea con la hematoxilina, pero después de la zona de cartílago hipertrofiado, la matriz se vuelve mucho más basófila. Esto es porque por los espacios que aparecen en la parte inferior de la imagen, que en esta imagen están vacíos, en realidad entra la sangre. El proceso de osificación endocondral comienza cuando entra un vaso sanguíneo al cartílago. La sangre que ingresa por estos espacios
trae calcio y el calcio difunde a la matriz del cartílago y lo que hace el calcio es calcificar la matriz. Cuando una matriz está calcificada, como vemos en la imagen, los condrocitos se mueren porque termina el proceso de difusión y lo que pasa es que te dejan el espacio vacío. Ese espacio vacío es el que en realidad se está llenando con sangre para que la difusión del calcio pueda ir subiendo y el cartílago se pueda ir transformando en hueso. La sangre que ingresa por estos espacios no solo trae calcio, sino que también trae células. Una de las células que viene de la parte externa del tejido óseo va a ser la osteoprogenitora. Esta célula osteoprogenitora es la que se va a adherir a la superficie del cartílago calcificado. Y ahí comienza la zona que se conoce como de trabéculas. La primera de la trabécula que vamos a encontrar es la que se denomina trabécula directriz. El nombre directriz hace referencia a que dirige el crecimiento óseo y va a estar formada esta trabécula por cartílago calcificado y células que recién se adhieren a la superficie. La célula osteoprogenitora, que se adhiere a la superficie, se diferencia en una célula del tejido óseo que es el osteoblasto. Por lo tanto, la trabécula directriz tiene cartílago calcificado y osteoblastos que recién se diferencian. El osteoblasto ya es una célula que, como sabemos, se encarga de fabricar la matriz ósea. Por eso, más abajo, vemos que rodeando el cartílago aparecen zonas intensamente acidófilas. Estas zonas acidófilas representan la matriz ósea o matriz osteoide. Esta zona, que presenta cartílago en la parte central y matriz ósea o matriz osteoide en la zona periférica, se la denomina trabécula mixta. El nombre de mixta es porque presenta las dos matrices al mismo tiempo. La primera de las trabéculas mixtas podemos ver que solo tiene células en la superficie. Estas células, como están en contacto con la superficie, siguen siendo los osteoblastos. Como todo osteoblasto, le gusta fabricar matriz. Llega un momento que este osteoblasto se rodea completamente de matriz y cambia de nombre para llamarse osteocito. Cuando solo hay osteoblastos, la trabécula mixta se llama primaria porque hay un solo tipo celular, que en este caso es el osteoblasto. Pero cuando el osteoblasto se diferencia a osteocito, queda nuevamente el espacio vacío en la superficie. Sigue entrando sangre, que trae calcio, y siguen entrando más células osteoprogenitoras, que como ven el espacio libre, se vuelven a adherir a la superficie y se vuelven a diferenciar a osteoblastos. Por lo tanto, en la trabécula mixta secundaria encontramos osteocitos rodeados de matriz ósea y osteoblastos en la superficie. Esta trabécula es la que tiene todos los componentes. Tiene matriz cartilaginosa, tiene matriz ósea, tiene osteoblastos y tiene osteocitos. Y por último, podemos ver que la zona de cartílago desaparece. El cartílago se va a ir reabsorbiendo porque piensen que ya no hay células del cartílago. Las matrices están formadas por proteínas y las proteínas se degradan. Por eso nadie forma cartílago y todas forman hueso. Por eso podemos ver que en las trabéculas la matriz cartilaginosa se va reemplazando por la matriz ósea. En la parte inferior podemos ver que la trabécula solo tiene matriz osteoide, tiene matriz ósea y obviamente que tiene osteocitos en la parte central y obviamente que tiene osteoblastos en la región periférica. Así que esta es la forma de describir el preparado de osificación endocondral, siempre de la zona de cartílago hacia la zona de osificación. Acá vemos una imagen del preparado de osificación donde podremos ver en la parte superior al cartílago que primero está en forma de reserva, después se forma en pila de monedas, después hipertrofia
y después la matriz cambia de color debido a la calcificación de la matriz. Y luego más abajo empiezan a aparecer las zonas de las trabéculas, que son las mixta primaria, secundaria y terciaria. A más aumento a seco fuerte podemos ver arriba la parte de matriz cartilaginosa calcificada. En algunos lugares todavía se siguen viendo los condrocitos hipertrofiados que están en pila de monedas, uno arriba del otro, y en muchos lugares ya empiezan a aparecer los espacios vacíos, que en realidad, como ven en la imagen, no están vacíos, sino que están llenos de sangre y además están llenos de otro tejido conectivo especializado que es la médula ósea. Por eso aparecen tantos núcleos entre las trabéculas. Lo importante es ver células que se apoyen sobre el cartílago. Las que ya se apoyan son los osteoblastos. Al principio no fabrican matriz, por eso forman las trabéculas directrices, y en el momento que aparece un borde acidófilo rodeando el cartílago, ya se trata de trabéculas mixtas. Al principio no hay células metidas en esta matriz ósea, por eso es una trabécula mixta primaria. Las dos trabéculas más grandes que aparecen en el centro de la imagen, podemos ver que tienen células en el interior de la matriz ósea, se trata de osteocitos, y vemos células que recubren a estas trabéculas, se trata de osteoblastos. Por lo tanto, las dos trabéculas más grandes en la imagen representan trabéculas mixtas secundarias. A la derecha de la imagen, para terminar, vemos trabéculas que solo tienen matriz ósea, solo tiene matriz osteoide y el cartílago ya desapareció por completo. Los núcleos que están en el centro de esta matriz representan a los osteocitos y las células que recubren la superficie son los osteoblastos. Así que en esta imagen podemos reconocer los 4 tipos de trabéculas: directriz, mixta primaria, mixta secundaria y trabécula terciaria o trabécula ósea. Y el último gran protagonista del tejido óseo es la célula que degrada la matriz. En el centro de la imagen podemos ver una célula grande, multinucleada. Recuerden que el origen de los osteoclastos son los monocitos de la sangre, que son células que luego se van a convertir en macrófagos en los diferentes tejidos. Lo que hacen estos monocitos es fusionarse y formar estas células grandes multinucleadas. Cada uno de los monocitos aporta un núcleo. Por eso estas células pueden tener hasta 50 núcleos o más debido a la fusión de 50 monocitos o más para formar estas células grandes multinucleadas. El citoplasma vemos que presenta gránulos acidófilos. Recuerden que el osteoclasto tiene que degradar la matriz ósea y estos gránulos acidófilos en el interior representan a los lisosomas que tienen enzimas para poder degradar la matriz. Las enzimas son proteínas, por eso el citoplasma del osteoclasto es intensamente acidófilo. Y el espacio en blanco que se puede ver entre la célula y la trabécula es la famosa laguna de resorción o laguna de Howship, que representa la zona donde se está degradando la matriz ósea. Bueno, con esto terminamos la primera parte del repaso. Después vemos la segunda parte para continuar sacándonos las dudas sobre los principales temas que son evaluados en esta materia. Muchas gracias por llegar hasta acá.